Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a ver el comportamiento del consumidor. Vamos a profundizar en los temas como comprender el estilo de vida del consumidor y los factores que influyen en sus decisiones de compra, comprender las diferencias entre las necesidades y las motivaciones del consumidor y conocer cuáles son los participantes en el proceso de compra. Antes que nada hay que comprender qué es el comportamiento del consumidor. En este caso es el acto, proceso y relaciones sociales sostenidas por individuos, grupos y organizaciones para la obtención, uso y experiencia consecuente con productos, servicios y otros recursos. En este caso hay una palabra muy importante que son sociales, los consumidores. Y en este caso pues entramos a la siguiente observación, la cual es: la conducta del consumidor es social por naturaleza. El consumidor va a comprar porque quiere mostrar una imagen hacia los demás. Puede ser desde uno mismo hasta a las personas de sus alrededores. Esto significa que los consumidores deben ser considerados en función de sus relaciones con los demás. Aquí, por ejemplo, una persona no compra principalmente un iPhone porque es un celular muy avanzado, equilibrado, sino principalmente lo usa por, por mostrar un tipo de imagen. O por ejemplo las bebidas alcohólicas. Entramos por ejemplo a la bebida Bucanas, en donde el consumidor principal no lo hace porque es un alcohol, un whisky de distinguida calidad y de premium, sino que lo consume porque lo ve en medios como por ejemplo la música, grupos de banda, o por ejemplo, en el caso de otro tipo de consumidor, por ejemplo, los que les gusta el rock o cosas similares, prefieren Jack Daniels, otro tipo de whisky, a Bucanas o cualquier otro tipo de producto. En este caso compran el producto por factores sociales, no porque marque así de que tiene una calidad sobresaliente a los demás. Y en este caso, pues antes hay dos tipos de consumidores que se estudian principalmente. Están los consumidores individuales. En este caso podemos considerarlo, por ejemplo, tú que estás viendo este video, tu mamá, tus amigos. Ahí son consumidores individuales. Y luego tenemos organizaciones formales. Organizaciones formales son, por ejemplo, empresas. Y pues el proceso de compra de un consumidor individual se caracteriza por cuatro pasos. El primero es reunir información acerca de las alternativas, ve así las diferentes opciones que hay en el mercado y mira cuál opción es la más adecuada para él. Luego procesa la información y mira si su compra va a ser adecuada para él. Ahí va variando el procesamiento de información a cada tipo de persona. Luego aprende acerca de los productos disponibles. Hay, por ejemplo, en la parte de tecnología, hay, por ejemplo, los aparatos mucho más baratos, más accesibles, pero de marcas desconocidas en Asia, pero no se encuentran disponibles aquí en México y son difíciles de adquirir. Entonces se mira de los productos que haya disponibles en nuestro mercado, que sean fáciles de adquirir para el consumidor, y selecciona cuál es el más adecuado para él. Y finalmente tenemos la determinar qué alternativa es la más acorde a las necesidades percibidas. En este caso, el consumidor mira sus necesidades y busca hacer una selección de acuerdo a él mismo. Ahora vamos a eso. Ahora vemos el proceso de compra de las organizaciones. El primer paso es tomar decisiones por medio de grupos de acción. Normalmente se hacen grupos, se toman decisiones por grupos de acción de que van a tomar una decisión importante para comprar. Y luego, pues hacen exactamente los cuatro pasos. Ese grupo de acción hace los mismos pasos que los hacen los individuos. Entonces aquí podemos entender que tanto el comportamiento de las organizaciones como los consumidores individuales funciona exactamente igual. Ahora bien,
Normalmente se toman tres criterios a los consumidores al momento de adquirir algún bien o servicio. El primero es el precio unitario. Mira la cantidad de cuánto vale dicho producto o servicio. Luego mira el rendimiento, mira cuánto le va a durar, qué tan buen producto es y ver si va de acuerdo a sus necesidades. Y finalmente la duración. Por ejemplo, una persona que va a comprarse un roto martillo o un taladro, si por ejemplo nada lo va a usar momentáneamente una o dos veces al año, pues realmente no va a comprar un taladro de alto rendimiento, sino que va a buscar uno de bajo costo, que cumpla las características y que la duración pues sí se acorde al tipo de uso que él le vaya a dar. Ahora, finalmente hay que tener en cuenta varios parámetros de nuestros consumidores. En este caso de cómo vive, qué productos compra, cómo los utiliza, la forma como el individuo se ve a sí mismo y finalmente sus emociones, percepciones y deseos como resultados de los factores externos que afectan directamente a sus decisiones. Ahí, por ejemplo, tienen percepciones de la cultura, percepciones de, por ejemplo, de sus amigos o simplemente de información que él va adquiriendo. Del cómo vive, por ejemplo, normalmente buscan así de que al momento de adquirir un producto les aumente el estilo de vida. Que de los productos que él compra, por ejemplo, un hombre no se va a interesar en comprar para él mismo toallas femeninas, pero en el caso, por ejemplo, de una mujer sí le interesa comprar productos de toallas femeninas. También cómo los utilizan. Originalmente, por ejemplo, el iPhone estaba enfocado a inversionistas, o empresarios en donde, por ejemplo, veían constantemente la bolsa, se enfocaban en cuestiones de trabajo y no había aplicaciones como Facebook, Twitter, YouTube disponibles en el iPhone. Luego se vio que lo estaban utilizando en esas funciones y se fueron adaptando. Y luego las formas como el individuo se ve a sí mismo. Por ejemplo, volvamos a las bebidas alcohólicas, por ejemplo, de Bucanas. La gente que consume principalmente Bucanas en México son de personas que tienen preferencias a música de banda y si quieren proyectar como los cantantes o artistas de esas culturas. Y pues tenemos ahora los factores externos. Las personas se dejan influir por factores que miran a su alrededor. Tenemos la cultura, la subcultura, aspectos demográficos, niveles socioeconómicos, estratos sociales y estructuras sociales. Ahorita vamos a profundizar cada uno de estos factores externos. El primero es la cultura, que representa una serie de factores como conocimientos, creencias, valores, artes, moral, leyes, costumbres y hábitos. La cultura se va definiendo por cada tipo de región o subregión. Por ejemplo, la cultura mexicana es muy diferente a la cultura japonesa. Ahí sus conocimientos son diferentes. Por ejemplo, en las creencias de México son más creyentes al cristianismo y por ejemplo en Japón tienden a ser más budistas o ateos. Luego también los valores, el arte, la moral, las leyes y costumbres pues se difieren mucho entre cada uno de ellos. Luego tenemos las subculturas que son derivados de las culturas generales. En dentro de las culturas se van haciendo divisiones, pero que comparten características mutuas con la cultura anfitriona. Aquí, por ejemplo, tenemos la sociedad norteamericana, tiene una cultura bien definida y que podemos identificar dentro de esa cultura norteamericana. Podemos identificar subculturas como la hispánica, la asiática o las de la raza afroamericana. Pero podemos, por ejemplo, diferenciar a un mexicano norteamericano de un mexicano. Podemos diferenciarlo fácilmente y, por ejemplo, hacer una subcultura. Aquí, por ejemplo, de México, de las personas que son de hispano-mexicano que viene de Estados Unidos, podemos diferenciarlo, por ejemplo, de un mexicano que siempre ha estado en México. Luego tenemos los aspectos demográficos. Estos ya los habíamos visto en la unidad 3. En este caso son, por ejemplo, el estilo de vida, ingresos, edad, situación geográfica.
Luego tenemos niveles socioeconómicos, los cuales son los típicos catalogados como, por ejemplo, clase alta superior, alta inferior, media superior, medias, bajo superior, baja o autoconstrucción. En este caso, dentro de esta unidad les anexé la descripción de cada una. En este caso, los niveles socioeconómicos principalmente se enfocan en la cantidad de ingreso que reciben las personas. Luego tenemos los estratos sociales, que son similares a los niveles socioeconómicos, solo que no se basan principalmente en los ingresos, sino en factores como por ejemplo la educación, qué profesión aplica, lugar de residencia, grupos sociales, qué amistades tiene y cuáles son sus formas del consumidor de entretenerse. Y pues ya que tenemos así señalados cuáles son los factores externos que influyen en las personas, hay diferentes tipos de impulsos que ellos reciben. El primero es, por ejemplo, un impulso puro, en donde se da que cuando el consumidor conoce por primera vez un producto o servicio y decide en ese momento la compra de prueba. En este caso, un impulso puro es así de que lo mira y lo compra. Lo ideal es de que busquemos de que al momento de que le presentes el producto o servicio al consumidor quiera adquirirlo. Pero la gran mayoría de las veces pues se tienen que usar los otros diferentes tipos de impulso. Uno es un impulso sugerido. Ocurre cuando le haces una demostración en un mostrador o en un pasillo de la tienda los beneficios y sugieres a que compre dicho producto, la cual es el cliente por la forma en que tú le dices que debe de adquirir el producto, este decide aceptar comprar ese producto. Luego tenemos el impulso recordado, que tiene lugar cuando el cliente al ver el producto recuerda que le es necesario y decide comprarlo. Por ejemplo, mira si por ejemplo de que quiero comprar cierto alimento, cierta carne, y al momento de que mira, tiene la necesidad de comprarlo. Luego tenemos el impulso planeado. Este es el que son los clientes hacen una compra recurrente, no saben cuánto lo van a comprar, pero deciden salir a comprar a los centros comerciales. Ahí, por ejemplo, simplemente de que, ay, voy a salir y voy a comprar lo que vea, o sea, lo que me guste. O que planea así de que yo voy a ir a comprar a Walmart, Soriana o cualquier tienda de supermercado, voy a ir a comprar el mandado. Y ahí ya tiene programado que va a ir a hacer la compra. Ahora bien, vamos a ver qué es el proceso de compra, qué es el conjunto de las etapas por la que pasa el consumidor para poder adquirir algo. En este caso hay tres tipos de compradores que se dividen en los compradores individuales. El comprador impulsivo que pasa directamente de la necesidad sentida a la compra real. Comprador moral debate en el problema de comprar o de no comprar X producto. Pues, por ejemplo, si quieres comprarte o no, por ejemplo, un auto nuevo aunque ya tengas un auto, entonces decides debatir internamente si debes de comprar o no dicho producto. Luego el comprador deliberado o racional que antes de realizar una compra se encarga de pedir opiniones y todo tipo de datos y comparando precios. Este último se ha popularizado más actualmente gracias a la tecnología. Los clientes o los consumidores tienen pegado un aparato electrónico que tiene acceso a toda la información de Internet y pueden analizar y ver opiniones, datos y ver si le va a funcionar dicho producto o no. Entonces, pues ya sabiendo los tipos de compradores, pues pasan por un proceso. La gran mayoría de las veces tienen que pasar al menos por uno de esos pasos para sentir la necesidad de comprar. El primero es necesidad sentida, o sea, quiere comprar dicho producto. Puede ser por necesidad o por deseo. Luego hace una actividad previa a la compra. Puede ser simplemente agarra el producto y lee todo lo que viene señalado en el producto.
o compara las diferentes opciones o entra en su dispositivo para ver si ese producto así cumple con lo que señala. Luego tenemos la decisión de compra. Aquí decide el cliente si comprar o no. Ahí, por ejemplo, la gran mayoría de las veces el cliente, pues el factor decisivo es de que él toma la decisión. Pero también podemos usar factores externos, como por ejemplo una persona que esté ahí ofreciendo el producto que impulse al cliente para que lo compre. Y finalmente un paso que se les olvida a muchas personas y empresas es los sentimientos posteriores a la compra que siente el cliente al adquirir un producto. Ahora bien, hay, hay factores que participan en este sistema de compra. El primero son los influyentes, son personas externas al comprador que le influyen a comprar dichos productos o servicios. Normalmente se ha popularizado este término por las personas que hacen videos en internet o fotografías o blogs en donde dan sus opiniones a productos o a servicios. Y hay empresas que, por ejemplo, les patrocinan los videos y les piden que promocionen sus productos. Ahora bien, este no es un tipo de influencia orgánica, sino inorgánica, porque ahí estás forzando al influyente a mostrar el producto o servicio, y la gran mayoría de las veces la gente nota la diferencia cuando es algo inorgánico a algo orgánico en la mercadotecnia. Luego tenemos el decisor, que es el que define si cuando se va a comprar o adquirir un producto o un servicio. No puede ser, por ejemplo, el comprador el directo, sino, por ejemplo, tenemos a los papás que sus hijos les piden X videojuego, X producto, X servicio, y ellos analizan factores y deciden si adquirirse o no. Por ejemplo, el niño o el adolescente pueden estar decididos a adquirir el producto, pero el decisor, porque tiene el factor económico, será el padre de familia. Luego tenemos el comprador, que es el que va y adquiere el producto, es el que normalmente define que va a recibirlo. Luego están los usuarios, que son los que utilizan dicho producto. Ahí, por ejemplo, pueden ser tanto influyentes como voladores como compradores, pero que utilizan ya el producto y pueden dar una referencia indirecta o directamente. Por ejemplo, los audífonos de Apple, los AirPods, uh, la- los adolescentes ven que todos traen unos audífonos blancos colgados en sus orejas de sus personas, de los influencers, de los usuarios o de personas que van viendo por las calles. Entonces ahí, aunque la gente no le está diciendo cómprate tus AirPods para que seas igual de cool que yo, el, el, los usuarios influyen sobre el comprador. Y finalmente los evaluadores, en los cuales se encargan de evaluar dichos productos y dar una opinión crítica a dicho producto. Ahí también pueden ser influyentes que sí prueben realmente el producto o usuarios que deciden dar su opinión. Estos últimos se han popularizado mucho por el uso de tecnologías. Tiendas como Amazon, Mercado Libre, tienen sesiones donde las personas pueden dar su opinión del producto, dar así reseñas dándoles calificaciones de 0 a 5 estrellas y señalando pros y contras de dicho producto. En este caso evalúan de una forma crítica. También hay evaluadores profesionales que trabajan enfocados por ejemplo, reseñar aparatos de tecnología, productos, servicios, por ejemplo, servicios de hotel, etcétera, que nos trabajan directamente con las empresas, pero dan su opinión sobre eso y dan una evaluación de este. Muy bien, ahora veremos cuáles son las actividades que vamos a realizar en esta unidad de comportamiento del consumidor. Antes que nada, vamos a ver unas preguntas en la aula virtual relacionadas con el tema, basarse en esta presentación o en el libro
en el extracto del libro que les adjuntaré. También va a haber dos casos prácticos en donde tienen que contestar el tipo de consumidor final de dos tipos de empresa, determinar el nivel socioeconómico de ustedes mediante un cuestionario en la página de la Asociación Mexicana de Agencia de Investigación de Mercados y Opinión Pública, y analizar diferentes tipos de empresas. Les recuerdo que la próxima semana va a ser un examen de todo lo que esté en el aula virtual. Va a ser un examen individual se podría decir, con aula abierta, y va a ser un cuestionario relacionado con los 5 temas que vieron conmigo y con el profesor Geraldo. En este caso, cualquier duda que tengan respecto a este tema, ponerlo en los comentarios. Igual la fecha y hora que se va a aplicar el examen y el procedimiento se va a publicar a lo largo de la semana para que estén al pendientes del aula virtual. Y pues sería todo por el momento. Les agradezco su atención. Esperemos vernos pronto.